La mañana del lunes comenzó como todas las demás en el último año para Rafael Méndez. Se despertó a las 5 de la mañana, se dio una ducha fría de exactamente 7 minutos, se puso uno de sus 20 trajes idénticos de color azul marino y salió de su ático en el Paseo de la Castellana, sin siquiera mirar por la ventana a la ciudad de Madrid, que comenzaba a despertar allá abajo. Para Rafael, el mundo estaba hecho de números, hojas de cálculo y resultados trimestrales. Nada más importaba. A los 38 años, había construido Tecnoespaña desde cero, transformando una pequeña startup de software en un coloso tecnológico valorado en miles de millones de euros. Su secreto nunca fue un misterio para nadie que trabajara con él. Rafael no tenía corazón. Tenía una calculadora en su lugar. Cuando su chofer se detuvo frente al edificio acristalado de 23 plantas que albergaba la sede de Tecnoespaña, Rafael se bajó del coche sin dar las gracias, como siempre. Cruzó el vestíbulo de mármol con pasos firmes, ignorando los saludos nerviosos de los empleados que se apartaban de su camino como si llevara un aura de hielo. En el ascensor privado, revisó sus correos electrónicos por tercera vez desde que había salido de casa. Había una reunión importante programada para las 9 de la mañana, la más importante de los últimos meses, en realidad. Una reunión que cambiaría la vida de cientos de personas, aunque Rafael no lo pensaba de esa manera. Para él, era solo otra decisión estratégica necesaria para mantener la competitividad de la empresa. Cuando entró en su despacho en la planta 23, Sofía, su secretaria desde hacía 5 años, ya estaba allí con una taza de café solo y sin azúcar, exactamente como a él le gustaba. Sofía era una mujer de 40 años, eficiente y discreta, que aprendió desde el primer día que a Rafael no le gustaban las conversaciones innecesarias. Colocó el café sobre la mesa de cristal y le tendió una carpeta negra. Reunión confirmada para las 9, señor Méndez. Todos los directores ya han confirmado su asistencia. Los documentos están listos para su firma, dijo Sofía con su voz profesional. Rafael cogió la carpeta sin mirarla. Estupendo. Los quiero a todos puntualmente a las 9, ni un minuto de retraso. Sí, señor. Sofía salió del despacho en silencio, cerrando la puerta con cuidado. Rafael abrió la carpeta y examinó los documentos por 10ª vez. Allí estaban los nombres, 347 nombres, 347 empleados que serían despedidos esa mañana. La mayoría de ellos trabajaba en las áreas de soporte, limpieza y mantenimiento. Subcontratables, pensó Rafael. La empresa se ahorraría 4,2 millones de euros al año con esa medida. Los números no mentían. Era la decisión correcta desde el punto de vista financiero. El hecho de que cada uno de esos nombres representara a una persona con familia, facturas que pagar y sueños nunca cruzó por la mente de Rafael. O si lo hizo, lo ignoró con la misma facilidad con que ignoraba todo lo que no fuera beneficio. A las 9 en punto, Rafael entró en la sala de juntas de la planta 22. 6 directores ya estaban sentados alrededor de la mesa de caoba. Entre ellos estaba Marcelo Navarro, su socio y director financiero, un hombre de 50 años con el pelo canoso y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Marcelo fue fundamental en los primeros años de la empresa, pero últimamente ambos habían estado divergiendo en algunas cuestiones. Nada lo suficientemente serio como para afectar a los negocios, pero había una tensión creciente entre ellos. «Buenos días, caballeros», dijo Rafael, sentándose en la cabecera de la mesa. «Vayamos directos al grano. Todos han leído los informes. Nuestro margen de beneficio ha caído un 2,8% en el último trimestre. Esto es inaceptable. Nuestros competidores están recortando costes y nosotros necesitamos hacer lo mismo si queremos mantener nuestra posición de liderazgo». Uno de los directores, Fernando, el más joven del grupo, se atrevió a levantar la mano tímidamente. «Señor Méndez, algunos de esos empleados llevan con nosotros más de 5 años. Quizás podríamos considerar reubicaciones internas antes de recurrir a despidos masivos». Rafael miró a Fernando con esa expresión gélida que hacía retroceder incluso a los más valientes. «Las reubicaciones cuestan tiempo y dinero en formación.
tiempo y dinero que no tenemos. Además, esas funciones pueden ser fácilmente subcontratadas por un tercio del coste actual. Son matemáticas simples, Fernando. Entiendes de matemáticas, ¿verdad? Fernando tragó saliva y asintió, volviendo a mirar sus papeles. Nadie más se atrevió a cuestionar. Rafael abrió la carpeta y comenzó a pasar los documentos para su firma. Cada director firmó donde estaba marcado, autorizando los despidos en sus respectivos departamentos. Cuando le llegó el turno a Marcelo, dudó una fracción de segundo antes de firmar. ¿Algún problema, Marcelo?, preguntó Rafael, su voz cortando el aire como una cuchilla. Ningún problema, Rafael. Es solo que esta es la mayor ronda de despidos que hemos hecho nunca. Vamos a necesitar gestionar bien la comunicación para evitar problemas con la prensa. Rafael esbozó una sonrisa sin humor. La prensa se olvidará de esto en una semana, y si no se olvidan, nuestros beneficios del próximo trimestre harán que cambien de tema. Confía en mí. La reunión terminó en menos de 20 minutos. Los documentos estaban firmados. Los despidos comenzarían a comunicarse al día siguiente. Rafael volvió a su despacho sintiendo esa satisfacción fría de quien ha cumplido otra tarea necesaria. No era cruel por placer. Simplemente no veía a las personas como personas. Veía números, costes, activos y pasivos. Su capacidad para desconectar cualquier empatía era lo que lo había hecho tan exitoso, o al menos eso era lo que se decía a sí mismo. El resto del día transcurrió con normalidad. Reuniones, llamadas, análisis de informes. Rafael apenas se levantó de la silla, excepto para ir al baño. No almorzó, solo le pidió a Sofía que le trajera una barrita de proteínas y un zumo verde. La comida era combustible, nada más. A las 6 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se había ido, Rafael todavía estaba en su despacho, revisando proyecciones financieras para el próximo año. Fue entonces cuando escuchó un tímido golpe en la puerta. «Adelante», dijo sin apartar los ojos de la pantalla del ordenador. La puerta se abrió y apareció Sofía, pero había algo diferente en su expresión. Parecía incómoda, casi nerviosa. «Señor Méndez, disculpe que le moleste, pero hay una situación en la planta 15 que requiere su atención». Rafael finalmente la miró irritado. «¿Qué tipo de situación? ¿No tenemos gerentes de planta para eso?» «Lo sé, señor, pero es sobre una empleada de la limpieza. Ha traído a su hija al trabajo, y la niña está causando algunas molestias». El gerente de RR. HH intentó resolverlo, pero la situación se complicó. La empleada dice que no tiene con quién dejar a la niña y que si la mandan a casa ahora, perderá el día de trabajo y no puede permitirse ese lujo. Rafael apretó los dientes. «¿Y por qué es eso mi problema, Sofía? Tenemos políticas claras sobre niños en el entorno laboral». «Lo sé, señor, pero la niña empezó a llorar muy fuerte y está interrumpiendo una presentación importante para unos clientes japoneses en la planta 15. El gerente pensó que tal vez usted podría autorizar una excepción solo por hoy, para evitar un incidente mayor». Rafael respiró hondo, sintiendo cómo crecía su irritación. Este era exactamente el tipo de distracción que odiaba. Problemas humanos, problemas que no se podían resolver con una hoja de cálculo, pero también sabía que una presentación arruinada para los japoneses podría costar un contrato de millones. Cerró el portátil con más fuerza de la necesaria. «Voy a resolver esto personalmente», dijo levantándose. «Y quiero el nombre de esa empleada. Vamos a tener una conversación sobre profesionalidad». Sofía tragó saliva. «Sí, señor. Se llama Lucía Santos». Rafael no tenía cómo saber, mientras seguía a Sofía hacia el ascensor, que ese nombre estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Que la niña que lloraba en la planta 15 era una pequeña bomba de relojería a punto de hacer estallar todas sus certezas. Que en pocas horas, los 347 despidos que había firmado por la mañana volverían para atormentarlo de una forma que jamás podría haber imaginado. Todo lo que Rafael sabía, mientras el ascensor descendía, era que estaba irritado por tener que lidiar personalmente con algo tan trivial como una niña fuera de lugar. No tenía ni idea de que estaba a punto de encontrarse
con la única persona capaz de derribar todas sus defensas, una niña de 6 años, con ojos grandes y una honestidad que cortaría su corazón de hielo como un cuchillo caliente en mantequilla. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta 15, Rafael pudo oír inmediatamente el llanto estridente de una niña resonando por el pasillo. Su mandíbula se tensó. Odiaba el ruido, odiaba el desorden y definitivamente odiaba tener que bajar personalmente a resolver algo que cualquier gerente mediocre debería ser capaz de manejar. Sofía lo guió por el pasillo hasta la zona de espera cercana a la sala de conferencias donde se estaba llevando a cabo la presentación para los clientes japoneses. Allí, sentada en una silla de plástico azul, había una niña de aproximadamente 6 años, con trenzas mal hechas y un vestido rosa descolorido. Lloraba copiosamente, con el rostro rojo y mojado de lágrimas. A su lado, de rodillas en el suelo, había una mujer de unos 30 y pocos años, demasiado delgada, con ojeras profundas y un uniforme de limpieza verde que parecía demasiado grande para su cuerpo menudo. La mujer intentaba en vano calmar a la niña, susurrándole palabras de consuelo mientras lanzaba miradas desesperadas al gerente de RRHH, que estaba allí, un hombre bajo llamado Pablo, que parecía a punto de sufrir un colapso nervioso. Cuando Pablo vio a Rafael acercarse, su rostro se puso aún más pálido. «Señor Méndez, siento mucho tener que molestarlo con esto», comenzó Pablo tropezando con las palabras. «Intenté resolverlo, pero la situación se me fue de las manos, y los japoneses se están quejando del ruido, y ya no sabía qué más hacer». Rafael ni siquiera miró a Pablo. Sus ojos estaban fijos en la mujer arrodillada junto a la niña. «¿Es usted Lucía Santos?», preguntó, su voz cortante como siempre. Lucía se levantó rápidamente, casi tropezando con sus propias piernas. Sus ojos estaban rojos y le temblaban las manos. «Sí, señor, soy yo. Por favor, señor Méndez, ¿puedo explicarlo?» «Pues explíquelo», dijo Rafael, cruzándose de brazos. «Y hágalo rápido porque está interrumpiendo una reunión importante». Lucía tragó saliva, lanzando una mirada preocupada a su hija, que seguía sollozando. «Señor, sé que no debería haber traído a Isabela al trabajo. Sé que va en contra de las reglas. Pero esta mañana la mujer que la cuida me llamó diciendo que estaba enferma y no podía quedarse con ella. Intenté llamar a mi hermana, a mi vecina, a todo el mundo que conozco, pero nadie podía. Y no puedo faltar al trabajo, señor. No puedo permitirme ese lujo. Le prometo que esto no volverá a suceder. Por favor, solo por hoy. Se quedará quietecita, lo juro». La voz de Lucía estaba cargada de desesperación, y Rafael podía ver el pánico real en sus ojos. Era el tipo de situación que normalmente resolvería con una frase: «Las reglas existen para ser cumplidas. Busque otro trabajo si no puede cumplirlas». Pero había algo en la forma en que esa mujer lo miraba, como si su vida dependiera de esa decisión, que lo hizo dudar una fracción de segundo. Y fue en esa fracción de segundo que la niña, Isabela, dejó de llorar y lo miró directamente. Sus ojos eran grandes y marrones, todavía brillantes por las lágrimas. Sorbió por la nariz, se limpió con el dorso de la mano e inclinó la cabecita hacia un lado, estudiando a Rafael con una curiosidad infantil que lo tomó completamente por sorpresa. «¿Tú eres el jefe?», preguntó con esa sinceridad brutal que solo los niños poseen. Rafael parpadeó, desconcertado. «Sí, soy el dueño de la empresa». Isabela asintió lentamente, como si aquello tuviera todo el sentido del mundo. «Entonces eres muy importante. Mi mamá dijo que eres la persona más importante de todas». Rafael miró a Lucía, que estaba mortificada, tratando de silenciar a su hija con gestos desesperados. Pero Isabela ignoró por completo a su madre y continuó hablando, porque eso es lo que hacen los niños. Dicen la verdad sin filtros, sin miedo, sin calcular consecuencias. «No quería llorar, ¿sabes?», continuó Isabela, su voz aún temblorosa pero más tranquila ahora. «Es que me asusté cuando ese hombre de allí dijo que mamá iba a perder el trabajo. Y mamá no puede perder el trabajo porque necesita comprar las medicinas».
Rafael sintió algo extraño en el pecho, una punzada, casi imperceptible, pero estaba allí. ¿Qué medicinas?, preguntó, e inmediatamente se arrepintió, porque eso no era asunto suyo, y no debería estar prolongando esa conversación. Isabela miró a su madre, como pidiendo permiso para continuar. Lucía cerró los ojos, humillada, pero no dijo nada. La niña interpretó el silencio como consentimiento. Las medicinas de mamá. Está malita, se cansa mucho y a veces se marea. El médico dijo que necesita tomar unas medicinas, pero son muy caras. Isabela, ya basta, interrumpió Lucía finalmente, su voz fina y quebrada. El señor Méndez no quiere oír sobre eso, pero ahora había lágrimas en los ojos de Lucía, lágrimas que intentaba desesperadamente contener. Rafael se quedó allí parado, sin saber exactamente qué hacer. Aquello era territorio desconocido para él. Emociones, vulnerabilidad, problemas que no podían resolverse con una hoja de cálculo de Excel. Debería simplemente echarlas a las dos y acabar con aquello. Era lo que el viejo Rafael haría sin dudarlo, pero por alguna razón que no podía entender, las palabras no salían. Isabela dio un paso en su dirección y Rafael tuvo un impulso instintivo de retroceder, pero se obligó a quedarse quieto. La niña estaba tan cerca ahora que podía ver las pecas en su pequeña nariz. Extendió su manita y antes de que él pudiera reaccionar le cogió la mano. Su mano era tan pequeña, tan cálida, tan confiada. Mi profesora dice que la gente buena ayuda a otra gente buena, dijo Isabela, mirándolo con esos ojos inmensos llenos de esperanza inocente. Y mamá es muy buena, trabaja mucho y nunca se queja, y siempre me hace sonreír incluso cuando está triste. Entonces tú, que eres tan importante, ¿no puedes ayudarla? ¿Solo un poquito? El pasillo quedó en silencio absoluto. Sofía, Pablo, incluso Lucía parecían estar conteniendo la respiración. Rafael miró la manita cálida que sostenía la suya, a esa niña, que lo miraba con una fe tan pura, tan absoluta, que algo dentro de él comenzó a resquebrajarse. Era como si un rayo de luz hubiera encontrado una fisura en un muro de hormigón y estuviera comenzando a ensancharla, lenta pero implacablemente. «Tengo que volver al trabajo», murmuró Rafael, su voz sonando extraña, casi ronca. Soltó su mano delicadamente y miró a Pablo. «Puede quedarse hoy, pero consiga una sala vacía en el piso de abajo donde la niña pueda estar hasta el final de la jornada. Y quiero a alguien vigilando para asegurarse de que no se ponga a pasear por ahí». «Sí, señor», dijo Pablo de inmediato, visiblemente aliviado. Lucía soltó un suspiro que parecía venir del fondo de su alma. «Muchas gracias, señor Méndez. De verdad, muchas gracias. Le prometo que esto no volverá a suceder nunca más». Rafael asintió con la cabeza rígidamente y comenzó a darse la vuelta para volver al ascensor, pero la voz de Isabela lo detuvo una vez más. «Gracias, señor jefe. Sabía que eras bueno». Rafael no respondió, no miró hacia atrás. Simplemente siguió caminando, pero mientras el ascensor subía de regreso a la planta 23, no podía quitarse de la cabeza la sensación de esa manita en la suya, la forma en que Isabela había dicho esas palabras con tanta certeza. Sabía que eras bueno, como si fuera un hecho, como si ella pudiera ver algo en él que él mismo no veía desde hacía años. Quizás nunca lo había visto. De vuelta en su despacho, Rafael intentó volver al trabajo, pero descubrió que no podía concentrarse. Sus ojos volvían una y otra vez a la carpeta negra sobre su mesa. La carpeta con los 347 nombres, 347 personas que había despedido sin dudarlo, sin perder un segundo de sueño. Personas que probablemente también tenían hijos, también tenían facturas que pagar, también tenían problemas de salud o medicinas caras o sueños que estaban a punto de ser destrozados. Por primera vez en mucho tiempo, Rafael Méndez sintió algo que ya no sabía cómo nombrar. Todavía no era culpa, no era arrepentimiento. Era solo una pequeña grieta en la armadura que había construido a su alrededor. Una grieta que estaba a punto de convertirse en un abismo. Rafael no durmió bien esa noche. Era algo raro para él, que normalmente se quedaba dormido en cuanto
Su cabeza tocaba la almohada, exhausto de otro día de trabajo intenso, pero esa vez se quedó despierto hasta tarde, mirando el techo de su ático, escuchando el pesado silencio de la madrugada madrileña. No podía dejar de pensar en la niña, en la forma en que le había cogido la mano, en la confianza absoluta en su voz cuando dijo que sabía que él era bueno. Nadie lo había llamado bueno en años. Eficiente, sí. Inteligente, ciertamente. Implacable, siempre. Pero bueno, esa palabra parecía no pertenecer al mismo diccionario que describía a Rafael Méndez. Y había algo más que lo molestaba. Las medicinas caras. La madre malita. Lucía estaba claramente enferma, trabajando de todos modos porque no tenía otra opción. ¿Cuántas otras personas en su empresa estaban en la misma situación? ¿Cuántas se arrastraban al trabajo todos los días, enfermas, desesperadas, porque una falta significaba no tener cómo pagar las facturas a fin de mes? Esas eran preguntas que Rafael nunca se había hecho antes, nunca había querido hacérselas. Pero ahora estaban allí, martilleando en su cabeza, negándose a desaparecer. A la mañana siguiente, Rafael llegó a la oficina más temprano de lo normal. A las 7 de la mañana, cuando llegó Sofía, él ya estaba en su despacho, con una taza de café frío sobre la mesa y el ordenador encendido. Sofía pareció sorprendida de verlo allí tan temprano, pero no comentó nada. Simplemente preparó un café recién hecho y lo colocó sobre su mesa, como siempre hacía. «Sofía», dijo Rafael sin apartar los ojos de la pantalla, «necesito que busques unos archivos para mí, información de empleados». Sofía cogió su tablet, lista para tomar nota. «Claro, señor Méndez. ¿Qué empleados específicamente?» Rafael dudó un momento, como si estuviera considerando dar marcha atrás. Pero entonces las palabras salieron. «Lucía Santos, la empleada de la limpieza que estuvo aquí ayer con su hija. Quiero ver su historial completo. Tiempo en la empresa, evaluaciones de desempeño, todo». Si Sofía se sorprendió por la petición, no lo demostró, solo asintió. «Lo gestionaré de inmediato, señor». 20 minutos después, Sofía regresó con una carpeta. La colocó sobre la mesa de Rafael con cuidado, como si estuviera manipulando algo delicado. Aquí está la información que pidió. Lucía Santos, 32 años, trabajó en Tecno España durante 5 años como empleada fija del sector de limpieza. Sus evaluaciones de desempeño son todas excelentes. Nunca tuvo amonestaciones. Nunca faltó sin justificación. Fue considerada empleada ejemplar por su supervisor directo durante 4 años consecutivos. Rafael abrió la carpeta y comenzó a leer. Cada página confirmaba lo que Sofía había dicho. Lucía era una empleada modelo, puntual, dedicada, eficiente. Había incluso algunas cartas de elogio de gerentes de otros departamentos comentando la calidad de su trabajo. Rafael pasó algunas páginas más y entonces se detuvo. Se le heló la sangre. Allí, en una hoja fechada 3 semanas atrás, estaba la carta de despido, firmada por él, Rafael Méndez. Su propia firma estaba allí, fría e impersonal, sellando el destino de esa mujer. «Fue despedida», murmuró Rafael más para sí mismo que para Sofía. «Sí, señor. En la ronda de despidos del mes pasado, estaba entre los 347 empleados que fueron desvinculados. ¿Y ahora está trabajando aquí de nuevo?» «¿Cómo?» Sofía consultó su tablet. Fue recontratada como subcontratada una semana después del despido, por la empresa Limpieza Total, que asumió el contrato de limpieza de Tecno España tras los despidos. Su salario como subcontratada es un 40% menor de lo que era como empleada fija, y ya no tiene los beneficios que tenía antes, incluido el seguro médico de la empresa. Rafael sintió como si alguien acabara de darle un puñetazo en el estómago. ¿Cuándo perdió el seguro médico? Inmediatamente después del despido. El seguro tenía cobertura hasta el final del mes siguiente, así que perdió la cobertura completa hace 2 semanas. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Rafael como un rompecabezas macabro. Hace 2 semanas, exactamente cuando Isabela dijo que su madre necesitaba medicinas caras. No era una coincidencia. Era causa y efecto.
Él había despedido a Lucía, ella había perdido el seguro médico y ahora no podía pagar el tratamiento que necesitaba. La mano de Rafael tembló ligeramente mientras sostenía los papeles. «Sofía», dijo lentamente, «necesito que averigües una cosa más para mí. Busca en los registros médicos antiguos, cuando todavía tenía el seguro. Quiero saber si se hizo algún análisis o consulta en los últimos meses como empleada fija». Sofía salió y regresó media hora después. Su rostro estaba serio. «Señor Méndez, he encontrado algo. Lucía se hizo una serie de análisis hace 3 meses. Fue derivada al hematólogo porque los análisis de rutina mostraron alteraciones preocupantes. Hay un informe médico aquí. Fue diagnosticada con anemia severa que requiere tratamiento continuo y medicación específica. El médico recomendó seguimiento mensual y suplementación intravenosa en algunos casos. El tratamiento completo está cubierto por nuestro seguro médico Premium, pero sin él sería muy caro. Rafael cerró los ojos. Podía ver la línea de tiempo perfectamente ahora. Lucía descubrió que estaba enferma. Comenzó el tratamiento. Y entonces él, Rafael Méndez, firmó su despido sin siquiera mirar su nombre, sin saber que le estaba quitando exactamente lo que más necesitaba en el peor momento posible. No solo había despedido a una empleada, había sentenciado a una mujer enferma a elegir entre trabajar o tratarse, entre alimentar a su hija o comprar medicinas, entre sobrevivir o vivir. «Gracias, Sofía», logró decir Rafael con la voz extrañamente ronca. «Puedes retirarte». «Señor Méndez», comenzó Sofía vacilante, «si está pensando en hacer algo al respecto, puedo ayudar a preparar los documentos». Rafael la miró por primera vez esa mañana, viendo realmente a su secretaria. Sofía llevaba allí 5 años, siendo testigo de todas sus decisiones frías, de todos los despidos sin emoción, de todos los momentos en que eligió los números por encima de las personas, y aún así había algo en sus ojos ahora que parecía esperanzado, como si estuviera esperando que él finalmente hiciera lo correcto. «Lo pensaré», dijo Rafael, pero ambos sabían que estaba mintiendo. Ya lo había decidido, solo que aún no sabía exactamente qué iba a hacer. El resto del día pasó en una neblina. Rafael intentó trabajar, intentó concentrarse en las reuniones programadas, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba en la sala de limpieza de la planta 14 donde Lucía probablemente estaba en ese momento, pasando la fregona fingiendo no estar cansada, fingiendo no estar enferma, porque no tenía otra opción. Estaba pensando en Isabela, esa niñita de 6 años que lo miró y vio bondad donde no había ninguna, que confió en él para salvar a su madre, porque él era importante, y las personas importantes podían hacer cosas increíbles. Alrededor de las 5 de la tarde, Rafael no pudo más. Cogió el ascensor y bajó a la planta 14. Encontró a Lucía limpiando los baños, con una expresión cansada en el rostro. Cuando lo vio, casi se le cayó la fregona del susto. «Señor Méndez», dijo rápidamente, enderezándose, «¿ocurre algo?» «Necesito hablar con usted», dijo Rafael, «en privado». Lucía miró a su alrededor, nerviosa, claramente preguntándose si estaba en problemas. Rafael la guió hasta una sala de reuniones vacía y cerró la puerta. Se quedaron allí, de pie, a pocos metros el uno del otro. Un CEO multimillonario con su traje de 3.000 euros y una limpiadora con su uniforme verde descolorido. 2 mundos que nunca deberían haberse tocado, pero que ahora estaban colisionando de forma inevitable. «Sé que está enferma», dijo Rafael sin rodeos. «Sé lo de la anemia severa, sé lo de las medicinas caras, y sé que perdió el seguro médico cuando fue despedida». Lucía se puso pálida. «Señor, puedo explicarlo. No dejo que esto afecte a mi trabajo. Tomo las medicinas que puedo comprar y hago lo mejor que puedo». «¿Sabe quién firmó su despido?», preguntó Rafael, su voz sonando más dura de lo que pretendía. Lucía parpadeó, confundida. «No, señor. Imagino que fue RR. HH. Fui yo. Rafael Méndez.
Firmé personalmente su despido 3 semanas después de que usted descubriera que estaba enferma y necesitaba un tratamiento que solo nuestro seguro médico cubría por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía lo miró con esos ojos cansados procesando la información. Rafael esperaba ver rabia, resentimiento, acusación, pero lo que vio fue algo mucho peor: aceptación, resignación, como si ni siquiera estuviera sorprendida, como si aquello fuera solo una de las crueldades normales de la vida. «Entiendo, señor», dijo finalmente. «Son los negocios. No le culpo». Y fue eso lo que rompió a Rafael por completo. No la enfermedad, no las medicinas caras, sino esa aceptación tranquila de una injusticia brutal, esa dignidad silenciosa de alguien que estaba acostumbrado a ser aplastado por el sistema y que ya no esperaba nada diferente. Por primera vez en su vida adulta, Rafael Méndez sintió vergüenza de sí mismo. Rafael pasó toda la noche despierto de nuevo, pero esta vez no fue porque estuviera inquieto, fue porque estaba trabajando. Por primera vez en años, estaba trabajando en algo que no tenía nada que ver con beneficios, acciones o cuota de mercado. Estaba trabajando en una forma de arreglar lo que había roto, o al menos intentarlo. A las 3 de la mañana, cuando finalmente cerró el portátil, tenía un plan. No era perfecto. Probablemente iba a causar problemas. Definitivamente, iba a hacer que Marcelo y los otros directores cuestionaran su cordura. Pero era lo correcto, y Rafael descubrió que eso le importaba ahora de una manera que nunca antes le había importado. A la mañana siguiente, llegó a la oficina a las 7 en punto y le pidió a Sofía que convocara una reunión urgente con el Departamento Jurídico y de Recursos Humanos. Cuando todos estuvieron reunidos en su despacho, Rafael presentó su plan. Quería readmitir a Lucía Santos como empleada fija de inmediato. No solo eso, quería aumentar su salario en un 20% sobre lo que ganaba antes del despido y darle el mejor seguro médico que la empresa ofrecía, con cobertura total para su tratamiento. La directora de RR, Chache, Carla, una mujer de 50 años con 25 años de experiencia en gestión de personas, lo miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. «Señor Méndez, con todo el respeto, esto crearía un precedente peligroso. Acabamos de despedir a 347 empleados. Si empezamos a recontratar a gente, y encima con un aumento salarial, vamos a tener una avalancha de demandas y quejas». «Pues que vengan», dijo Rafael con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. «Esta empleada tiene 5 años de excelente desempeño. Fue despedida en el peor momento posible y está trabajando enferma, porque no tenemos la decencia de garantizar que nuestros empleados tengan condiciones básicas de salud. Esto se acaba hoy». «Pero señor», intentó argumentar el abogado de la empresa, «esto le costará a la empresa no solo su salario, sino que también creará expectativas». «No me importan las expectativas, me importa hacer lo correcto. Preparen los documentos. Quiero esto resuelto para el final del día». La reunión terminó con todos claramente conmocionados, pero nadie se atrevió a discutir más. Cuando se quedó solo de nuevo, Rafael cogió el teléfono y llamó a Sofía. «Encuentra a Lucía Santos y pídele que venga a mi despacho a las 3 de la tarde. Dile que no es nada malo, que solo necesito hablar con ella sobre una oportunidad». A las 3 en punto, Lucía llamó a la puerta del despacho de Rafael. Entró nerviosamente, retorciéndose las manos, claramente preparándose para malas noticias. Rafael la invitó a sentarse, pero ella se negó educadamente, diciendo que prefería quedarse de pie, porque su uniforme estaba sucio del trabajo. Rafael sintió una punzada de algo parecido al dolor al ver cómo ella creía que no merecía ni sentarse en una silla limpia. «Lucía», comenzó Rafael tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Ayer le dije que fui yo quien firmó su despido, y eso es verdad, pero lo que no dije es que esa fue una de las decisiones más cobardes que he tomado en mi vida». Lucía parpadeó, confundida. «¿Señor?» La despedí sin siquiera saber su nombre, sin saber que tenía una hija, sin saber que estaba enferma. Vi solo un número en una hoja de cálculo
y decidí que ese número era desechable, y estaba equivocado, profunda, inexcusablemente equivocado. Señor Méndez, no necesita disculparse, dijo Lucía rápidamente. Sé que las empresas necesitan recortar costes. Lo entiendo. No, no lo entiende, interrumpió Rafael, su voz más firme. Y no quiero que lo entienda, no quiero que usted ni nadie más piense que es normal ser tratado como un número desechable. Usted trabajó aquí durante 5 años, fue una empleada ejemplar, y cuando más necesitaba apoyo, se lo quité todo. Eso no es normal, eso es crueldad. Lucía se quedó en silencio, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Rafael abrió un cajón y sacó un sobre. Dentro estaban los documentos preparados por el departamento jurídico. Se los tendió a Lucía. A partir de hoy está usted readmitida como empleada fija de Tecno España. Su salario será un 20% mayor de lo que era antes. Tendrá el mejor seguro médico que ofrecemos, con cobertura total para su tratamiento. Y si necesita tiempo para consultas o análisis, lo tendrá sin ningún descuento en su salario. Lucía cogió los papeles con manos temblorosas. Los miró, pero Rafael dudaba que estuviera leyendo realmente. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. «Señor Méndez», susurró, «no sé qué decir». «No necesita decir nada, solo acéptelo y cuide de su salud. Isabela necesita a su madre bien y fuerte». Al oír el nombre de su hija, Lucía sollozó. Ella fue la razón de todo, ¿verdad? Mi Isa. Ella le pidió que me ayudara. Rafael asintió, sintiendo un nudo en su propia garganta. Dijo que sabía que yo era bueno, y me di cuenta de que no quería demostrarle que estaba equivocada. Lucía se acercó y antes de que Rafael pudiera reaccionar, lo abrazó. Fue un abrazo rápido, casi desesperado, de pura gratitud. Cuando se apartó, sonreía a través de las lágrimas. «Gracias, señor Méndez. Gracias por devolverme la vida». Después de que Lucía se fuera, Rafael se quedó solo en su despacho, mirando por la ventana a la ciudad allá abajo. Se sintió bien de una manera que no se había sentido en años. Pero esa sensación no duró mucho, porque a las 4:30 Marcelo Navarro entró en su despacho sin llamar, con el rostro rojo de ira. «¿Te has vuelto completamente loco?», gritó Marcelo arrojando una carpeta sobre la mesa de Rafael. «Acabas de readmitir a una empleada que fue despedida hace 3 semanas, con un aumento salarial al día siguiente de una ronda masiva de recortes. ¿Tienes idea del mensaje que eso envía?». Rafael se giró desde la ventana y se enfrentó a su socio. «Envía el mensaje de que reconocemos cuando cometemos un error y estamos dispuestos a corregirlo». «¿Error?». Marcelo soltó una risa sin humor. «Esos despidos nos ahorraron 4,2 millones de euros al año, Rafael. 4,2 millones. ¿Y ahora quieres tirarlo todo por la borda por una limpiadora? Tiene nombre, Lucía Santos. Y no es por ella, es por mí. Es porque finalmente me he dado cuenta de que construir un imperio sobre el sufrimiento de gente buena no es éxito. Es solo crueldad disfrazada de eficiencia». Marcelo se quedó, mirándolo como si Rafael fuera un extraño. «¿Quién eres y qué has hecho con el Rafael Méndez que conozco?». «Quizás el Rafael Méndez que conocías nunca fue quien debería haber sido», respondió Rafael con calma. La discusión se prolongó durante más de 1 hora. Marcelo presentó números, proyecciones, alertas sobre la reacción de los otros accionistas. Rafael escuchó todo pacientemente, pero no cambió de opinión. Cuando Marcelo finalmente se fue, dando un portazo, Rafael supo que aquello estaba lejos de terminar. Había removido un avispero y las consecuencias apenas estaban comenzando. Al día siguiente, la noticia de la readmisión de Cintu Lucía se extendió por la empresa como la pólvora. Los empleados susurraban en los pasillos especulando sobre lo que aquello significaba. Los despedidos comenzaron a llamar a RR, HH, queriendo saber si también serían llamados de vuelta. Los accionistas comenzaron a enviar correos electrónicos preocupados, y Marcelo comenzó a organizar una oposición formal. Pero Rafael no dio marcha atrás. De hecho,
fue más allá. Convocó una reunión con todos los directores y anunció su decisión de crear un fondo de asistencia médica para empleados que necesitaran tratamientos no cubiertos por el seguro estándar. También anunció que estaba revisando personalmente todos los casos de despido para identificar otras situaciones injustas que necesitaban ser corregidas. «Estás saboteando tu propia empresa», dijo Marcelo fríamente al final de la reunión. «No», respondió Rafael, «la estoy salvando, solo que de una manera que tú todavía no puedes ver». Esa noche, al salir de la oficina, Rafael encontró a Isabela y a Lucía esperándolo en el vestíbulo. Isabela sostenía un trozo de papel doblado. Cuando vio a Rafael, corrió hacia él con una enorme sonrisa en el rostro. «Te he hecho un dibujo», dijo extendiendo el papel. Rafael abrió el dibujo. Era una figura de palitos, de él, reconocible por el traje, sosteniendo la mano de otras dos figuras de palitos más pequeñas, Lucía e Isabela. Encima de ellos, escrito con letras torcidas y de colores, estaba la frase «Gracias por ser bueno de verdad». Rafael miró ese dibujo simple y sintió algo que no sentía desde niño. Lágrimas amenazando con caer. Tragó saliva y dobló el papel cuidadosamente, guardándolo en el bolsillo interior de su chaqueta, muy cerca del corazón. «Este se quedará conmigo para siempre», dijo su voz extrañamente embargada. Isabela sonrió aún más, y Lucía puso la mano en el hombro de Rafael, en un gesto de gratitud silenciosa. Mientras las veía alejarse, madre e hija de la mano, Rafael supo que no había vuelta atrás. Había elegido su camino y ahora tendría que enfrentar todas las consecuencias, sin importar cuán difíciles fueran. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Rafael comenzó a implementar cambios que harían que cualquier inversor tradicional tuviera pesadillas. Primero vino el aumento salarial generalizado para todos los empleados de los sectores de base: limpieza, seguridad, mantenimiento. Después anunció la creación de un fondo de emergencia médica que cubriría tratamientos especiales para cualquier empleado que lo necesitara. Pero el cambio más radical llegó cuando convocó una reunión y presentó el proyecto del Centro de Bienestar Tecnoespaña, un espacio en la planta baja del edificio que incluiría guardería gratuita para los hijos de los empleados, un pequeño gimnasio, sala de descanso e incluso un consultorio médico con atención básica gratuita. Cuando Marcelo vio las cifras proyectadas para todos estos programas, casi tuvo un colapso. 300% de aumento en los costes operativos, Rafael, dijo arrojando los informes sobre la mesa de la sala de juntas. 300%. Nuestro beneficio del último trimestre ha sido completamente anulado. Los accionistas están furiosos. Estoy recibiendo llamadas a cada hora de gente que quiere tu cabeza. Que la quieran, respondió Rafael con calma. Muéstrales las otras cifras. La rotación de personal ha caído un 80%. Las bajas médicas han disminuido un 60%. La productividad ha aumentado un 40%. Nuestros ingenieros están registrando el doble de patentes porque ahora no están estresados preocupándose por si tendrán trabajo el mes que viene. Esas son cifras a largo plazo, Rafael. Los accionistas quieren beneficios ahora. No les importa la productividad dentro de 5 años si la empresa quiebra antes. La empresa no va a quebrar. Confía en mí. Pero Marcelo no confiaba. Y no estaba solo. Los pasillos de Tecnoespaña se habían transformado en campos de batalla invisibles donde los susurros y las miradas tenían más peso que las palabras. Los ejecutivos de alto nivel cuchicheaban en los ascensores sobre la inestabilidad que Rafael estaba causando. Algunos ya estaban actualizando sus currículums, preparándose para lo que veían como el inevitable colapso de la empresa. Otros, sin embargo, especialmente los más jóvenes, observaban los cambios con una mezcla de esperanza y admiración, como si finalmente estuvieran viendo algo en lo que podían creer. Una semana después, Rafael recibió una notificación oficial. Los accionistas convocaban una junta extraordinaria para votar su permanencia como CEO. Querían echarlo de la empresa que él mismo había fundado. La noticia se extendió rápidamente por Tecnoespaña. Los empleados estaban divididos.
Los ejecutivos más antiguos, acostumbrados al viejo Rafael, pensaban que estaba teniendo algún tipo de crisis existencial y que sería mejor para todos si se iba y dejaba que alguien más racional tomara el control. Pero los empleados de los sectores de base, aquellos que se estaban beneficiando directamente de los cambios, comenzaron a movilizarse. Lucía, que había sido ascendida a supervisora de su sector después de demostrar resultados excepcionales en pocos meses, fue una de las que tomó la iniciativa. Organizó reuniones discretas con representantes de todos los departamentos. Habló con el personal de limpieza, de seguridad, del comedor, de mantenimiento, todas las personas que Rafael había olvidado que existían antes de que Isabela le hiciera recordar su humanidad. En sus palabras había una pasión contagiosa, una convicción de que necesitaban luchar por ese hombre que había luchado por ellos cuando nadie más lo haría. Durante esas reuniones clandestinas surgieron historias. Juan, del sector de seguridad, contó cómo finalmente pudo pagar la cirugía de rodilla de su padre gracias al fondo médico. Mariana, de mantenimiento, reveló que por primera vez en 5 años había logrado pasar tiempo de calidad con sus hijos porque ahora tenía horarios más flexibles y no necesitaba hacer 3 turnos para sobrevivir. Carlos, del comedor, admitió que estaba pensando en dejarlo todo antes de los cambios, agotado física y emocionalmente, pero ahora sentía que tenía un propósito de nuevo. Cada historia era un ladrillo en la construcción de algo más grande, una muralla de gratitud y lealtad que se erigía alrededor de Rafael. Mientras tanto, Rafael enfrentaba presión de todos lados. Marcelo se había aliado con los principales accionistas y estaba articulando su salida. Tenían las cifras de su lado. Los costes realmente se habían disparado. El beneficio del trimestre se había desplomado. En un análisis puramente financiero a corto plazo, Rafael estaba destruyendo la empresa. Durante las reuniones con los directores, el ambiente era tenso y gélido. Fernando, el director más joven que se había atrevido a cuestionar los despidos originales, ahora se veía dividido entre la admiración por lo que Rafael estaba haciendo y el miedo a que la empresa realmente no sobreviviera a los cambios radicales. En una tarde particularmente difícil, después de una reunión especialmente brutal, donde 3 directores pidieron la dimisión, alegando que no podían seguir trabajando en una empresa sin una dirección clara, Rafael se encontró solo en su despacho mirando el horizonte madrileño. Por primera vez desde que tomó su decisión, se permitió cuestionar si había hecho lo correcto. Quizás Marcelo tenía razón. Quizás estaba siendo irresponsable, poniendo sus convicciones personales por encima del bienestar de la empresa que había construido desde cero. Quizás era mejor dar marcha atrás, revertir algunos cambios, encontrar un término medio. Fue en ese momento de duda que Sofía entró en su despacho trayendo correspondencia. Era un sobre simple, sin remitente oficial. Dentro había una carta manuscrita de una empleada de la limpieza del turno de noche, alguien que Rafael ni siquiera sabía que existía. La carta era corta, pero devastadora en su sinceridad. Escribía sobre cómo estaba pensando en quitarse la vida después de descubrir que su hijo tenía una condición que requería un tratamiento caro. Cómo el nuevo seguro médico de la empresa lo había cubierto todo, cómo ahora tenía esperanza de nuevo. Y terminaba con una frase simple: «Gracias por recordarme que todavía existen personas buenas en este mundo». Rafael leyó esa carta 3 veces, y cada vez las palabras pesaban más. Guardó la carta en el mismo cajón donde guardaba el dibujo de Isabela, y supo que no podía dar marcha atrás. No importaba lo difícil que fuera, pero entonces sucedió algo inesperado. Una importante revista de negocios, Expansión Económica, se puso en contacto pidiendo una entrevista. Habían oído rumores sobre los cambios radicales en Tecnoespaña y querían saber más. Marcelo aconsejó encarecidamente no hacer la entrevista, argumentando que cualquier publicidad en ese momento sería desastrosa. Predijo que el artículo sería una ejecución pública, exponiendo los supuestos fallos de gestión de Rafael para que todo el país lo viera. Pero Rafael aceptó de todos modos.
Si iban a echarlo de su propia empresa, al menos quería que el mundo supiera por qué. Quería que la gente entendiera que había intentado hacer algo diferente, algo mejor, aunque hubiera fracasado. La entrevista tuvo lugar un jueves por la tarde, en la propia sede de Tecno España. El periodista, un hombre llamado Roberto Jiménez, veterano en el mundo empresarial con más de 20 años de experiencia cubriendo el mercado financiero, llegó con un equipo de fotógrafos y cámaras. Tenía fama de ser duro pero justo, de no tener miedo de hacer las preguntas difíciles, pero también de escuchar realmente las respuestas. Rafael lo llevó a hacer un recorrido por la empresa antes de la entrevista formal. Le mostró el centro de bienestar, que estaba casi listo, con sus paredes de colores y equipos nuevos que todavía olían a pintura fresca. Le presentó a Roberto, a Lucía y a algunos otros empleados que se habían beneficiado de los cambios. Dejó que la gente contara sus propias historias, sin interferir, sin intentar controlar la narrativa. Lucía fue particularmente elocuente. Contó cómo había sido despedida cuando más necesitaba el seguro médico, cómo su hija le había pedido ayuda al CEO, cómo Rafael no solo había corregido el error, sino que había transformado toda la cultura de la empresa. «Me estaba muriendo por dentro», dijo Lucía a la cámara, las lágrimas corriendo sin vergüenza. No solo físicamente por mi condición, sino emocionalmente, porque había perdido toda esperanza de que a alguien le importara. Creía que para gente como yo, gente que limpia suelos y vacía papeleras, no había nadie que nos viera como seres humanos. Y entonces el señor Méndez me demostró que todavía existen personas buenas en este mundo, personas dispuestas a poner a otras personas antes que el beneficio. Me devolvió la vida y la esperanza en el futuro de mi hija. Roberto entrevistó también a otros empleados. Un ingeniero de software habló sobre cómo el ambiente de trabajo se había vuelto más creativo y colaborativo ahora que la gente no estaba constantemente con miedo de ser los siguientes despedidos. Una analista de sistemas reveló que había rechazado una oferta con un salario mayor de un competidor porque no quería dejar Tecno España, algo impensable 6 meses atrás. Cada testimonio pintaba un cuadro de una empresa en transformación, no sin dolores, pero definitivamente en dirección a algo mejor. Cuando la entrevista formal finalmente tuvo lugar, Roberto fue directo al grano. «Señor Méndez, sus accionistas dicen que usted está saboteando su propia empresa. ¿Cómo responde a eso?» Rafael respiró hondo. «Respondo que están mirando las cifras equivocadas. Sí, nuestros costes operativos han aumentado significativamente. Pero nuestra productividad también ha aumentado. Nuestra rotación ha caído drásticamente. Estamos reteniendo talentos que antes íbamos a perder porque se sentían explotados y desvalorizados. Nuestros ingenieros están innovando a un ritmo que nunca antes habíamos visto porque ahora trabajan para una empresa que realmente se preocupa por ellos». «¿Pero y el beneficio trimestral?», insistió Roberto, inclinándose hacia adelante con genuina curiosidad. «El beneficio trimestral es importante, claro, pero no puede ser la única métrica de éxito. Si tu única preocupación es el próximo trimestre, vas a tomar decisiones miopes que destruyen la empresa a largo plazo. Prefiero tener beneficios menores ahora, pero sostenibles y crecientes en los próximos 10 años, que beneficios enormes hoy, y una empresa en quiebra dentro de 5 años, porque hemos quemado a todos, nuestros mejores empleados. Hemos quemado sus almas, su creatividad, su lealtad, y luego nos sorprendemos cuando nos dejan o cuando dejan de importarles». Roberto hizo una pausa, consultando sus notas. «He investigado su historia, señor Méndez. Usted construyó esta empresa desde cero hace 12 años. Durante todo ese tiempo, tuvo la reputación de ser implacable, incluso cruel en sus decisiones de negocios. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo que un hombre como usted diera un giro tan dramático?» Rafael sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Una niña de 6 años me cogió la mano y me dijo que sabía que yo era bueno, y me di cuenta de que no lo era, pero que quería serlo. A veces todo lo que necesitamos es que alguien crea en nosotros para darnos el coraje de cambiar. ¿Y si los accionistas votan para echarlo de la empresa?
Rafael miró directamente a la cámara, su voz firme y clara. Entonces sabré que elegí luchar por lo que era correcto, aun sabiendo que podría perderlo todo. Y dormiré bien por la noche por eso, porque por primera vez en muchos años puedo mirarme en el espejo y no sentir vergüenza del hombre que me devuelve la mirada. El artículo salió en la edición de la semana siguiente y causó una sensación inmediata. La revista puso a Rafael en la portada con el titular: El CEO que eligió a las personas en lugar del beneficio, genio o loco. El artículo detallaba todos los cambios que había implementado, incluyendo la historia de Lucía e Isabela. Citaba las cifras de aumento de productividad, presentaba testimonios de empleados cuyas vidas habían sido transformadas, y hacía una pregunta provocadora. ¿Y si Rafael Méndez tiene razón? ¿Y si el modelo tradicional de maximización de beneficios a corto plazo es insostenible? ¿Y si la verdadera innovación no está en la tecnología, sino en la humanidad? La respuesta fue inmediata y abrumadora. El artículo se volvió viral en las redes sociales. La gente lo compartía diciendo que querían trabajar en empresas como Tecnoespaña. Estudiantes de administración de empresas comenzaron a citar a Rafael como ejemplo de liderazgo ético en sus trabajos académicos. Profesores universitarios discutían el caso en sus clases. Foros de negocios en línea debatían fervientemente si Rafael era un visionario o un idiota. Pero lo más importante, inversores institucionales internacionales comenzaron a llamar. Grandes fondos de inversión que priorizaban la responsabilidad social corporativa querían saber más sobre Tecnoespaña. Algunos incluso manifestaron interés en comprar acciones, atraídos no a pesar de los cambios humanitarios, sino por ellos. Marcelo llegó al despacho de Rafael a la mañana siguiente de la publicación con una expresión que mezclaba conmoción e ira. «Lo planeaste», lo acusó arrojando una copia de la revista sobre la mesa. «Sabías que el artículo iba a causar este impacto». «Esperaba que la gente viera el valor en lo que estamos haciendo», corrigió Rafael con calma. «Pero no planeé nada más que decir la verdad. Planeé ser honesto sobre por qué hice lo que hice». Y aparentemente eso resonó con la gente. «Los accionistas quieren cancelar la junta», dijo Marcelo, su voz cargada de frustración, y algo que podría ser respeto a regañadientes. «El precio de nuestras acciones ha subido un 15% desde ayer. Fondos de inversión están haciendo cola para comprar participación en la empresa, todos hablando de cómo tu modelo humanizado es el futuro de los negocios. Has ganado, Rafael. Contra todo pronóstico, realmente has ganado». «Entonces está resuelto», dijo Rafael, pero no había triunfo en su voz, solo un alivio cansado. «No, no está resuelto», explotó Marcelo, su contención finalmente rompiéndose. «Tuviste suerte, Rafael, pura suerte. Si ese artículo no se hubiera vuelto viral, estarías fuera ahora. Tu cabeza estaría en una bandeja. ¿Y aún así quieres continuar con esta locura? ¿No puedes simplemente aceptar la victoria y volver a ser al menos un poco más conservador? No es locura, Marcelo. Es la forma correcta de hacer negocios. Y sí, quiero que la junta se celebre». Marcelo lo miró como si se hubiera vuelto completamente loco. «¿Por qué? Ya has ganado. Los accionistas no van a votar en tu contra ahora que el mercado ha validado tus acciones. Puedes simplemente seguir adelante». «Exactamente. Quiero que voten a favor no porque sea financieramente rentable ahora, sino porque es lo correcto siempre. Quiero un compromiso real con esta filosofía, no solo una aceptación oportunista porque funcionó esta vez. Porque, Marcelo, habrá momentos en que este enfoque no será el más rentable a corto plazo. Habrá trimestres malos, habrá crisis, y en esos momentos necesito saber que la empresa está comprometida con sus valores, no solo con sus beneficios». «Estás pidiendo mucho, Rafael. Estás pidiendo que personas que han pasado toda su vida adorando al Dios del beneficio se conviertan de repente a una nueva religión. Estoy pidiendo lo mínimo, humanidad básica, decencia fundamental. Y si eso es pedir mucho, entonces quizás nosotros, como sociedad, estamos en un lugar mucho más oscuro de lo que imaginaba». La junta fue programada para el viernes siguiente.
El murmullo en la empresa era palpable. Todo el mundo sabía lo que estaba en juego. El día antes de la junta, cuando Rafael llegó por la mañana, se encontró con una escena que lo dejó sin palabras. El vestíbulo estaba lleno de empleados, cientos de ellos, todos vistiendo camisetas con la frase «Las personas primero», estampada en 1900 en el frente. Era una manifestación silenciosa, organizada por Lucía y otros líderes de departamento, mostrando apoyo al CEO que los había elegido a ellos en lugar de a los fríos números en una hoja de cálculo. Cuando Rafael pasó entre ellos, los empleados comenzaron a aplaudir. No era un aplauso ruidoso o exagerado. Era respetuoso, sincero, cargado de gratitud verdadera. Había lágrimas en los ojos de muchos. Algunos sostenían carteles hechos a mano con mensajes de agradecimiento. Una mujer mayor del sector de limpieza se acercó y simplemente le cogió la mano a Rafael por un momento, sin decir nada, pero sus ojos lo decían todo. Lucía se acercó y le entregó a Rafael una carpeta gruesa, tan pesada que necesitó las dos manos para sostenerla. Dentro había cientos de páginas de informes y testimonios, datos sobre el aumento de la productividad, sobre vidas transformadas, sobre familias que ahora tenían seguridad y esperanza. Había cartas manuscritas de empleados contando sus historias. Había fotos de niños sonriendo en la nueva guardería. Había gráficos que mostraban la drástica reducción del estrés y el agotamiento. Había incluso cartas de clientes diciendo que preferían hacer negocios con Tecno España porque la empresa representaba valores en 1900 los que ellos creían. «Es nuestra defensa de usted», dijo Lucía con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Porque usted nos defendió cuando nadie más lo haría. Usted nos vio cuando éramos invisibles. Usted nos valoró cuando éramos desechables. Y ahora queremos que todos vean lo que eso significa». Rafael cogió la carpeta, sintiendo un enorme peso de responsabilidad, pero también algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiera realmente cambiar algo. No solo en Tecno España, sino en el mundo corporativo en su conjunto. Quizás su historia podría inspirar a otros CEOs a mirar sus propias empresas y ver personas en lugar de números. Quizás una pequeña niña cogiéndole la mano podría ser el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. La mañana de la junta amaneció nublada en Madrid, pero Rafael se despertó sintiéndose extrañamente en paz. Por primera vez en años, no estaba preocupado por cifras o resultados o lo que los inversores pensarían de él. Había hecho lo que creía correcto y ahora tendría que vivir con las consecuencias, cualesquiera que fueran. Mientras se vestía, su mirada se posó en el dibujo de Isabela que había enmarcado y colocado en su mesita de noche. Esas simples figuras de palitos cogidas de la mano, el mensaje ingenuo pero profundo: «Gracias por ser bueno de verdad». Era todo lo que importaba ahora. Tocó el cristal del marco con las yemas de los dedos, como si absorbiera valor de esa imagen infantil. Antes de salir, Rafael hizo algo que nunca había hecho antes. Se arrodilló junto a la cama y, aunque no era un hombre religioso, hizo una oración silenciosa. No pidió la victoria. No pidió que las cosas salieran a su manera. Solo pidió coraje para aceptar el resultado, fuera cual fuese, y sabiduría para seguir haciendo lo correcto independientemente de las consecuencias. Cuando se levantó, había una serenidad en su rostro que no estaba allí antes. Cuando llegó a Tecno España, Rafael encontró a la prensa rodeando el edificio. La historia había ganado tracción nacional e internacional. Periodistas de toda España e incluso de algunos medios extranjeros querían cubrir esa junta que estaba siendo llamada un momento decisivo para el capitalismo moderno. Había cámaras de la CNN, de la BBC, de Bloomberg, corresponsales hablando en inglés, español, incluso en mandarín. Era una exageración, claro, pero Rafael entendía el simbolismo. En un mundo donde el beneficio era el rey absoluto, él estaba proponiendo algo radical, que las personas importaban tanto como los números, y el mundo estaba observando para ver si esa propuesta sería aplastada o si florecería. En el vestíbulo,
Rafael fue interceptado por varios periodistas que querían declaraciones. Se detuvo un momento y dijo solo: «Hoy no se trata de mí, se trata de todas las personas que trabajan en esta empresa y merecen ser vistas, valoradas y respetadas. El resto lo verán en la junta». Su voz era tranquila pero firme, y algo en su tono hizo que los periodistas retrocedieran respetuosamente. La sala de juntas de la planta 23 estaba abarrotada. Todos los principales accionistas estaban presentes, algunos en persona, otros por videoconferencia. Las enormes pantallas en las paredes mostraban rostros de inversores de diferentes partes del mundo, todos conectados para presenciar ese momento histórico. Marcelo estaba sentado al otro lado de la mesa, con una expresión cuidadosamente neutra. Rafael notó que las manos de su socio temblaban ligeramente mientras hojeaba unos papeles, una señal de nerviosismo que Marcelo rara vez mostraba. También había representantes de los fondos de inversión internacionales que habían manifestado interés en la empresa. Uno de ellos, un británico llamado James Worthington, representaba un fondo de $5.000 millones especializado en inversiones sostenibles. Observaba todo con ojos agudos, tomando notas ocasionales en una tablet. A su lado estaba Catherine Chen, de un fondo chino centrado en la responsabilidad social corporativa, y Miguel Castellanos, de un grupo español que había revolucionado el mercado europeo con prácticas empresariales humanizadas. Y en una decisión inusual en la que Rafael había insistido, había representantes de los empleados, incluida Lucía, que ahora ocupaba el cargo de directora de recursos humanos tras un ascenso relámpago basado en sus extraordinarios resultados. A su lado estaban Juan de seguridad, Mariana de mantenimiento y otros 3 empleados de diferentes sectores. Su presencia allí era revolucionaria en sí misma, un reconocimiento de que aquellos que hacían funcionar la empresa merecían tener voz en las decisiones que afectaban a sus destinos. El presidente del Consejo de Accionistas, un señor de 65 años llamado Alberto Fonseca, que había presenciado innumerables batallas corporativas en sus décadas de experiencia, abrió la sesión golpeando ligeramente el mazo. «Señores y señoras, estamos aquí hoy para votar sobre la continuidad del señor Rafael Méndez como CEO de Tecno España. Como todos saben, ha habido preocupaciones significativas sobre las decisiones tomadas en los últimos meses, particularmente en relación con el drástico aumento de los costes operativos. Sin embargo, también ha habido desarrollos positivos inesperados que deben ser considerados. Esta no es una votación común. Lo que decidamos aquí hoy bien podría definir no solo el futuro de Tecno España, sino servir de precedente para todo el mercado corporativo español». Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras flotara en el aire. «Antes de proceder a la votación, le daré la palabra al señor Méndez para sus consideraciones finales. Señor Méndez, tiene 15 minutos». Rafael se levantó, sintiendo todos los ojos sobre él. Había preparado un discurso lleno de cifras y proyecciones, gráficos que mostraban el retorno de la inversión a largo plazo, análisis detallados de cómo la satisfacción de los empleados se traducía en productividad. Sofía había pasado días ayudándolo a recopilar datos irrefutables. Tenía argumentos económicos sólidos, estudios de caso de otras empresas que habían adoptado modelos similares con éxito. Pero cuando abrió la boca, todas esas palabras preparadas desaparecieron. En su lugar, habló desde el corazón. «Hace 3 meses», comenzó Rafael, su voz firme pero cargada de emoción, «yo era un hombre diferente. Veía esta empresa como una máquina, números entrando, productos saliendo, beneficios generándose. Las personas que hacían que todo funcionara eran solo piezas reemplazables en esa máquina. Si una pieza se rompía o se volvía demasiado cara, simplemente la tirabas y ponías una nueva. Era eficiente, era racional y estaba completa, absolutamente equivocado». Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala, encontrando los ojos de cada persona presente. Fue necesaria una niña de 6 años para mostrármelo. Isabela, la hija de una empleada,
a la que había despedido sin siquiera saber su nombre. Una empleada que había trabajado aquí durante 5 años con excelencia, pero que para mí era solo un número en una hoja de cálculo de recorte de costes. Una niña que me miró a mí, un hombre que no había demostrado una pizca de humanidad en años y vio bondad donde no había ninguna. Y entonces me pidió que ayudara a su madre. Algo tan simple, tan puro. Y me di cuenta de que tenía una elección. Podía seguir siendo la máquina fría en la que me había convertido, o podía intentar ser la persona buena que esa niña creía que yo era. Lucía lloraba silenciosamente en su asiento, al igual que varios otros empleados presentes. Incluso algunos de los accionistas parecían conmovidos, aunque intentaban ocultarlo. James Worthington estaba inclinado hacia adelante, completamente absorto. «Elegí cambiar», continuó Rafael, su voz creciendo en intensidad. «Y sí, ese cambio costó dinero. Mucho dinero. Nuestros costes operativos aumentaron un 300%. Nuestro beneficio del último trimestre se desplomó. Si ustedes votan basándose solo en esas cifras, lo entenderé perfectamente. Los números no mienten. Pero tampoco cuentan toda la historia. No muestran a Juan, nuestro vigilante, que finalmente pudo pagar la cirugía de su padre. No muestran a Mariana, que por primera vez en 5 años puede ver crecer a sus hijos porque ya no necesita trabajar 3 turnos para sobrevivir. No muestran a los cientos de empleados que ahora vienen a trabajar con esperanza en lugar de miedo. Respiró hondo, sintiendo que las emociones amenazaban con desbordarse. Pero les pido que consideren otras cifras también. Nuestra rotación de personal, que costaba millones al año en formación y pérdida de productividad, ha caído un 80%. ¿Saben cuánto dinero hemos ahorrado solo en no tener que contratar y formar a nuevos empleados constantemente? Nuestras bajas médicas, que retrasaban proyectos y costaban aún más, han disminuido un 60%. Los empleados sanos trabajan mejor. Son matemáticas simples. Nuestra innovación, medida en patentes registradas, se ha duplicado. Duplicado, porque los ingenieros que no están preocupados por ser despedidos mañana tienen espacio mental para crear. Los empleados felices, sanos y seguros trabajan mejor. Son matemáticas simples, pero son matemáticas que tardan en manifestarse. Y les estoy pidiendo que tengan paciencia para dejar que esas matemáticas funcionen. Una de las accionistas, una mujer llamada Patricia, del Castillo, una inversora famosa por su enfoque pragmático y a veces despiadado, levantó la mano. «Señor Méndez, con todo el respeto, hemos escuchado su lógica, y tiene sentido sobre el papel. Incluso admito que las cifras de productividad son impresionantes, pero el mercado es impredecible. ¿Qué pasa si dentro de 2 años este enfoque humanizado deja de ser rentable? ¿Qué pasa si nuestros competidores encuentran formas de ser más eficientes manteniendo el modelo tradicional? ¿Qué pasa si hay una recesión y necesitamos recortar costes drásticamente? ¿Simplemente seguiremos desangrando dinero en nombre de la humanidad mientras la empresa se hunde? Y fue ahí donde Rafael tomó la decisión más importante de su vida. Podría haber dicho que no, que si el enfoque dejaba de ser rentable, revertirían los cambios. Podría haber tranquilizado a los accionistas diciéndoles que el beneficio siempre sería la prioridad final. Podría haberles dado la salida fácil, la garantía de que al fin y al cabo seguía siendo un hombre de negocios pragmático. Pero no lo hizo. En su lugar, miró directamente a Patricia y dijo con una convicción que lo sorprendió incluso a él mismo. Sí, el silencio que siguió fue absoluto. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Patricia parpadeó confundida. ¿Sí qué? Sí, seguiremos priorizando la humanidad aunque deje de ser rentable a corto plazo. Esa es exactamente la elección que les estoy pidiendo que hagan hoy. No les estoy pidiendo que voten a mi favor, porque las cifras del momento son buenas, o porque los medios están de nuestro lado, o porque los fondos de inversión internacionales están interesados. Les estoy pidiendo que voten a favor de un compromiso real y duradero, con la idea de que las personas importan tanto como los beneficios. Siempre.
no solo cuando es conveniente o financieramente ventajoso, especialmente cuando no lo es. Marcelo se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo con un sonido áspero. Rafael, estás pidiendo a los accionistas que comprometan la estabilidad financiera de la empresa basándose en un ideal filosófico. Les estás pidiendo que elijan principios sobre beneficios. Esto es una locura empresarial. Ninguna empresa puede sobrevivir así. Rafael se giró para encarar a su socio y mejor amigo de tantos años. No, Marcelo, esto es humanidad. Y si esta junta, si esta empresa no puede comprometerse con esto, entonces quizás realmente no debería estar aquí. Quizás deberían encontrar a alguien que pueda dormir tranquilo sabiendo que sus decisiones destruyen vidas. Porque yo ya no puedo. Y no quiero volver a poder. El debate se prolongó durante más de una hora. Algunos accionistas argumentaban apasionadamente que Rafael estaba siendo irresponsable, que tenía una obligación fiduciaria con ellos de maximizar los beneficios. Otros defendían que su visión era exactamente lo que el mundo corporativo necesitaba, una revolución necesaria en un sistema roto. Fernando, el director más joven, pronunció un discurso elocuente sobre cómo su generación ya no quería trabajar para empresas que no tuvieran valores más allá del beneficio. Los representantes de los fondos internacionales revelaron que habían realizado análisis profundos y creían que el modelo de Rafael no solo era éticamente superior, sino también financieramente viable a largo plazo. James Worthington presentó datos de empresas europeas que habían adoptado enfoques similares y estaban prosperando. Catherine Chen habló sobre cómo el mercado chino valoraba cada vez más a las empresas con responsabilidad social. Miguel Castellanos compartió historias de éxito de España que hacían eco de lo que Rafael estaba tratando de hacer. Lucía, cuando le dieron la palabra, se levantó con las piernas temblando, pero la voz firme. Habló con una pasión que conmovió a muchos de los presentes sobre cómo los cambios habían salvado literalmente su vida y las vidas de docenas de otros empleados. Estaba enferma, sin esperanza, trabajando solo para sobrevivir un día más. Y entonces el señor Méndez me devolvió mi dignidad, me devolvió mi futuro, me devolvió la capacidad de ser madre sin tener que elegir entre alimentar a mi hija o tratarme. Pueden votar basándose en cifras, y lo entiendo, pero recuerden que cada número en una hoja de cálculo es una persona, una vida, una familia. Y cuando eligen los números por encima de las personas, no solo están afectando a los beneficios, están decidiendo quién vive con dignidad y quién vive en la desesperación. Cuando Lucía terminó, había lágrimas en los ojos de muchos de los presentes. Incluso Patricia del Castillo parecía conmovida, limpiándose discretamente los ojos con un pañuelo. Juan, el vigilante, habló brevemente sobre cómo por primera vez en 20 años de trabajo se sentía valorado. Mariana, de mantenimiento, compartió cómo sus hijos habían dibujado la nueva guardería de la empresa y cómo era el primer dibujo feliz que hacían de algo relacionado con el trabajo de su madre. Finalmente, después de todas las discusiones, después de todos los argumentos y contraargumentos, Alberto Fonseca levantó la mano pidiendo silencio. Señores, ha llegado el momento de votar. Esta no es una votación común. Hoy no estamos votando solo sobre la permanencia de un CEO. Estamos votando sobre qué tipo de empresa queremos ser, qué tipo de mundo queremos crear. Aquellos a favor de la permanencia del señor Rafael Méndez como CEO, con total apoyo a sus políticas de humanización corporativa y el compromiso de mantener esos valores incluso en tiempos difíciles, digan sí. Lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a Rafael. Uno cada accionista presente dijo sí. Algunos lo dijeron en voz baja, casi a regañadientes, pero lo dijeron. Otros lo dijeron con convicción, con voz fuerte y clara. James Worthington dijo sí, y añadió que a su fondo le gustaría aumentar significativamente su inversión en Tecno España. Catherine Chen dijo sí, y comentó que estaba ansiosa por presentar el modelo de Rafael en conferencias internacionales.
Patricia del Castillo, que había sido una de las más escépticas, dijo sí después de una larga pausa, añadiendo: «Espero que tengas razón, Rafael, y haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que la tengas». Marcelo fue el último, y por un largo momento pareció que iba a votar en contra. Miró a Rafael durante un tiempo que pareció una eternidad. Había tantas cosas en esa mirada: años de asociación, batallas ganadas juntos, la fundación de la empresa en un pequeño garaje, todas las victorias y derrotas que habían compartido. Y entonces Marcelo suspiró profundamente, un suspiro que parecía venir del fondo de su alma. «Sí», dijo finalmente, aunque parecía dolerle físicamente. «Sí, y que Dios nos ayude a todos. Pero que conste que si estás loco, Rafael, entonces elijo estar loco. Contigo. Porque quizás el mundo necesita más locos como tú». La votación fue unánime. Rafael permanecería como CEO. Más que eso, la Junta votó para incorporar a los estatutos de la empresa un compromiso formal con el bienestar de los empleados como prioridad corporativa, no solo como un efecto secundario de la búsqueda de beneficios. No tenía precedentes. Era revolucionario. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Alberto Fonseca golpeó el mazo y declaró: «Que quede registrado que en este día Tecnoespaña ha elegido un camino diferente, y que todos podamos tener el coraje de seguirlo, sin importar cuán difícil sea el viaje». Cuando la junta terminó y todos comenzaron a salir, Marcelo se acercó a Rafael. Se quedaron allí por un momento, solo mirándose el uno al otro. Entonces Marcelo le tendió la mano, pero Rafael lo atrajo hacia un abrazo. «Sigo pensando que estás loco», murmuró Marcelo en el oído de Rafael, pero había una sonrisa en su voz. «Pero quizás el mundo necesita más locos como tú. Vamos a hacer que esto funcione, Rafael. De verdad, juntos». Rafael apretó el hombro de su socio, sintiendo que finalmente estaban de vuelta en el mismo lado, más fuertes que nunca. «Gracias por confiar en mí, Marcelo. Sé que no fue fácil, sé que te pedí mucho». «Me pediste que fuera humano», respondió Marcelo, «y eso no debería ser pedir mucho, pero de alguna manera, en este mundo loco en el que vivimos, lo es». En los meses que siguieron, Tecnoespaña se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios de todo el mundo. Profesores de Harvard, Stanford, INSEAD, todas las grandes instituciones querían estudiar el fenómeno. El modelo humanizado de Rafael demostró ser no solo éticamente superior, sino también sorprendentemente rentable. Los empleados felices y seguros eran más productivos, más creativos, más leales. La bajísima rotación ahorró millones en costes de formación. La reputación positiva de la empresa atrajo a los mejores talentos del mercado, dispuestos a aceptar salarios ligeramente menores solo para trabajar en un entorno que los valoraba como seres humanos y no como recursos desechables. Los clientes, cada vez más conscientes socialmente, preferían hacer negocios con empresas que trataban a sus empleados con dignidad. Tecnoespaña comenzó a recibir premios al mejor lugar para trabajar, a la mejor empresa en responsabilidad social, al mejor modelo de gestión innovadora. Pero lo más importante, otras empresas comenzaron a prestar atención. Pequeñas startups adoptaron el modelo desde el principio. Algunas grandes corporaciones comenzaron a experimentar con programas pilotos similares. Rafael comenzó a recibir invitaciones para dar conferencias en todo el mundo, compartiendo su historia de transformación. 6 meses después de la histórica junta, Rafael estaba en su despacho cuando Sofía anunció que tenía visitas. Lucía entró, ahora con una apariencia completamente diferente. Había ganado un peso saludable, sus ojeras habían desaparecido por completo y había un brillo en sus ojos que no estaba allí antes. Su uniforme de limpiadora había sido reemplazado por un elegante traje apropiado para su nueva posición como directora de HH. Pero lo que más había cambiado era su postura. Caminaba con confianza, con la cabeza alta, como alguien que finalmente conocía su propio valor. A su lado estaba Isabela, ahora con 7 años, saltando de emoción. Había crecido un poco,
pero sus ojos todavía tenían esa misma luz de inocencia y bondad que había tocado el corazón de Rafael meses atrás. «Señor Méndez», gritó Isabela, corriendo hacia él, «te he hecho otro dibujo. Este es especial». Rafael sonrió. Esa sonrisa genuina que rara vez mostraba antes y que ahora le salía con más facilidad, transformando todo su rostro. «Me encantaría verlo, Isabela. Tus dibujos siempre son especiales para mí». La niña le tendió el papel, y Rafael lo abrió cuidadosamente, como si fuera un tesoro precioso. Esta vez, el dibujo era más elaborado, con más detalles y colores vibrantes. Mostraba a Rafael en su despacho, pero rodeado de docenas de personas felices de todos los colores y tamaños. Había niños jugando en la guardería. Había adultos sonriendo en sus trabajos. Había incluso un sol brillante con una cara sonriente en la esquina, y en la parte superior, escrito con la caligrafía mejorada pero aún infantil de Isabela, estaba la frase que haría que Rafael guardara ese dibujo por el resto de su vida. «Aprendiste que las personas son más importantes que el dinero. Mi profesora dice que eres un héroe de verdad». Rafael miró esas palabras durante un largo momento, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido en los últimos meses, todas las elecciones difíciles, todas las veces que tuvo que elegir entre el camino fácil y el camino correcto, todas las noches en las que se preguntó si estaba haciendo lo correcto, si no estaba siendo ingenuo, si no estaba condenando la empresa al fracaso. Y ahora, mirando ese dibujo colorido y lleno de vida, supo con absoluta certeza que lo estaba. Cada segundo de duda había valido la pena. Cada euro gastado había sido una inversión en el tipo de mundo que quería ver. «Tú me enseñaste eso, Isabela», dijo Rafael arrodillándose para estar a su altura. «Tú y tu madre me mostrasteis que ser bueno de verdad es más importante que tener un éxito de mentira. Me recordasteis algo que había olvidado, o quizás nunca supe, que el éxito sin humanidad es solo una forma bonita de describir el fracaso». Isabela lo abrazó fuerte, y Rafael sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. No intentó ocultarlas, dejó que cayeran libremente, lágrimas de gratitud, de alivio, de pura alegría. Cuando ella se apartó, estaba radiante. «Eres mi héroe favorito», dijo con absoluta seriedad. «Mejor que los superhéroes de la tele, porque tú eres de verdad». Lucía puso la mano en el hombro de Rafael, y cuando él la miró, vio que ella también estaba llorando. «Gracias, señor Méndez», dijo con la voz embargada, «por todo, por devolverme la vida, por dar esperanza a tantas otras personas, por demostrar que todavía es posible tener éxito siendo bueno, por mostrar que el beneficio y la humanidad no tienen por qué ser enemigos, sino que pueden ser aliados. Usted no solo ha cambiado Tecnoespaña, ha cambiado la forma en que la gente piensa sobre el trabajo, sobre el valor, sobre lo que realmente importa en la vida». Rafael se levantó, sosteniendo el dibujo con cuidado, como si fuera la cosa más valiosa que poseía, y en muchos sentidos lo era. «Gracias a vosotras», dijo sinceramente, «por recordarme que podía ser más de lo que era, que todos podemos ser mejores de lo que creemos que somos. Isabela, me hiciste una pregunta hace meses. Me pediste que ayudara a tu madre porque la gente buena ayuda a otra gente buena. Y me di cuenta de que yo no era una persona buena, pero quería hacerlo, y tú me diste la oportunidad de intentarlo». Isabela inclinó la cabeza pensativa. «Pero tú siempre fuiste bueno», dijo con esa lógica simple de los niños. «Solo lo habías olvidado. A veces la gente se olvida, pero tú te acordaste, y ahora ayudas a todo el mundo a acordarse también». Esa noche, Rafael colocó el nuevo dibujo junto al antiguo en su mesita de noche. Había mandado hacer un marco especial para este también, con una plaquita debajo con la fecha y la inscripción. «El día que aprendí que el éxito se mide en vidas tocadas, no en beneficios acumulados». Esos 2 trozos de papel, con sus figuras simples y mensajes profundos, valían más para él que todas las acciones y beneficios y premios empresariales del mundo, porque representaban algo que ninguna hoja de cálculo podría medir: la transformación de un hombre que había perdido su humanidad
y luego la encontró de nuevo en los ojos honestos de una niña. Cogió su teléfono y escribió una nota para sí mismo, algo que quería recordar siempre. El día más importante de mi vida no fue cuando Tecnoespaña valió sus primeros 1.000 millones. Fue el día en que una niña de 6 años me cogió la mano y creyó en mí. El beneficio puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar el sentimiento de saber que has marcado una diferencia en la vida de alguien. No puede comprar la paz que viene de dormir sabiendo que tus decisiones construyeron en lugar de destruir. No puede comprar la alegría simple de mirarte en el espejo y que te guste la persona que te devuelve la mirada. Y mientras Madrid brillaba afuera, con sus millones de vidas e historias y luchas y sueños, mientras la ciudad que nunca duerme continuaba su danza frenética de ambición y supervivencia, Rafael Méndez finalmente podía dormir en paz, sabiendo que había elegido el lado correcto de la historia, el lado de las personas, el lado de la humanidad, el lado que al final era el único que realmente importaba. Porque las empresas vienen y van, las fortunas se hacen y se pierden, los edificios se construyen y se derriban, pero la forma en que tratamos a las personas, la bondad que ponemos en el mundo, el ejemplo que dejamos atrás, eso permanece, eso resuena, eso importa. Y quizás, solo quizás, la historia de Rafael e Isabela podría inspirar a otros a tomar sus propias decisiones valientes, a ver personas en lugar de números, a recordar que detrás de cada empleado hay una historia, una familia, sueños y miedos y esperanzas, y que cuando elegimos ver esa humanidad, cuando elegimos honrarla, no solo estamos construyendo empresas mejores, estamos construyendo un mundo mejor.